Un saludo a todas las hermanas, mi nombre es Marjorie Escobar Torres, soy nutricionista y estoy dictando los talleres de nutrición. Ahora vamos a comenzar con la segunda clase titulada Evaluación del estado nutricional. Ya en la clase anterior habíamos visto que para hacer una evaluación del estado nutricional tenemos que ver tres aspectos. Primeramente, la anamnesis, que es el conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo diagnóstico. También tenemos la evaluación antropométrica, que son las mediciones que sirven como método de investigación del estado nutricional. Y finalmente tenemos el recordatorio de 24 horas o frecuencia alimentaria, que son preguntas de alimentación en base a un día, considerando cantidades, tipos de alimentos y frecuencia. Estos tres aspectos nos van a llevar entonces a tener una evaluación del estado nutricional de la persona. Y vamos a comenzar con la anamnesis. La anamnesis se puede dividir en tres partes: la anamnesis alimentaria, la anamnesis clínica y la anamnesis general. Bueno, primeramente vamos a comenzar con la general, donde se ve el nombre de la persona y los aspectos más generales de su vida. Tenemos aquí un ejemplo de un formulario que yo utilizo, donde tenemos diferentes preguntas. Este puede ser adaptado en base a la persona que va a practicar este formulario, ya que puede contener más preguntas, menos preguntas. Yo a este formulario le tengo muchas más preguntas, pero quité un poco para hacerlo de manera más sencilla y que lo podamos entender de manera correcta. Entonces comenzamos con el nombre de la persona, el sexo, femenino o masculino, la fecha de nacimiento, la edad que tiene la persona, su ocupación, su previsión social, la dirección donde vive la persona. Estos pueden parecer datos irrelevantes, pero a la hora de evaluar el estado nutricional toma mucha importancia, ya que, por ejemplo, en la ocupación vamos a ver si la persona tiene un trabajo, se mantiene activa, es un trabajo que demanda actividad física y por lo tanto va a estar gastando las calorías que ingiere durante el día. O tal vez puede ser una persona que se encuentra cesante, se encuentra cursando por un problema de depresión, de estrés por no conseguir un trabajo. La previsión social también es importante, ya que también va a influir en la alimentación. La dirección de la persona donde vive, ya que no es lo mismo vivir en una zona urbana que vivir en una zona rural. Tal vez en la zona urbana tiene una vida más rápida, más agitada, no tiene tiempo para alimentarse correctamente, mientras que si vive en el campo puede tener su propia huerta, comer los alimentos que la misma persona cultiva. Entonces esto también va a influir directamente en la alimentación. El saneamiento ambiental básico, si tiene acceso a luz, si tiene acceso a agua, alcantarillado, también es importante considerarlo, tomarlo en cuenta en este formulario, ya que también va a influir, ya que si la persona no tiene agua, cuál es el acceso que está teniendo. Tal vez le tienen que llevar el agua hasta donde vive, tienen que obtenerla de un pozo, o tal vez el agua que está consumiendo es contaminada y la persona ha presentado vómitos, ha presentado diarreas últimamente y es a causa de esto. Entonces también debemos hacer este tipo de preguntas. También sigue preguntando por los integrantes del grupo familiar. ¿Cuántas personas componen la familia y cuál es la dinámica familiar? Ya que no es lo mismo que sean dos personas, un matrimonio, que se lleven bastante bien, a una familia con bastantes miembros, que sea disfuncional, donde los miembros de la familia no se hablan, tienen peleas constantes, no comen juntos, no se alimentan juntos, a causa de estos mismos conflictos que existen en la familia. Esto también
puede ocasionar en la persona un estrés, que tenga falta de apetito o que por el contrario se produzca en ella la ansiedad y esté consumiendo más de lo que debería consumir, quiera saciar como sus problemas alimentándose en exceso o con cosas dulces. Entonces también esto tiene relación con la alimentación de la persona. El número de personas que trabajan en el hogar, ya que si es una familia numerosa, una familia de 7 miembros y solo trabaja una persona en el hogar y gana el sueldo mínimo, no va a tener los recursos suficientes para tener una alimentación mucho más variada, mucho más rica en nutrientes, ya que no le va a alcanzar el dinero para adquirir este tipo de alimentos. Entonces también debemos tener eso en consideración. Hay otra pregunta que dice si asiste a algún centro de salud. Tal vez la persona tiene alguna enfermedad y se está tratando en un centro de salud y aquí le dan medicamentos, entonces también eso es importante saberlo porque a veces están consumiendo medicamentos o en el mismo centro de salud hay programas donde se les entrega leche, se les entrega crema de verduras o sopas y la persona está consumiendo lo que le entregan en el centro de salud. Y también si participa en un grupo social, un grupo de ayuda a personas necesitadas, por ejemplo, si es una persona de escasos recursos, entonces se le dan cajas familiares y la persona se alimenta en base a lo que le entrega. Entonces, todas estas preguntas se pueden realizar en la anamnesis general. Esto es un ejemplo, ya cada una tiene que adecuar su formulario a como les sea más cómodo. Tenemos aquí, siguiendo este mismo formulario, la anamnesis clínica. Entonces aquí ya nos vamos en cuanto a las enfermedades, en cuanto ya a ver el organismo de la persona, cómo está funcionando. Tenemos las enfermedades de base, si la persona tiene diabetes, tiene colesterol, tiene hipertensión, si tiene algún antecedente quirúrgico anterior, ya que puede ser una persona que la hayan operado del intestino y le falte parte del intestino o le hayan operado del estómago. Entonces sabemos que la persona debe tener una alimentación especial. También los antecedentes mórbidos de sus familiares, ya que puede tener una diabetes que sea hereditaria. Toda la familia ha presentado diabetes o toda la familia ha presentado cáncer o alguna otra enfermedad, entonces ya vamos a saber que la persona está predispuesta a sufrir esa enfermedad. Tenemos también aquí el estilo de vida de la persona, si es que consume tabaco, consume alcohol, consume drogas y si realiza ejercicio físico. Si realiza ejercicio físico debemos preguntarle cuántas veces a la semana, cuántos minutos, ya que lo que se recomienda es que mínimo sean 3 veces a la semana, 30 minutos. También vamos a preguntar en esta anamnesis clínica por la orina, el color de la orina, el olor, la frecuencia, ya que si es una persona que está orinando mucho constantemente durante el día más de lo habitual, es un signo de la diabetes. Y así también, por ejemplo, una orina de color oscuro es que la persona le falta consumir agua, está presentando una deshidratación. En cuanto a las deposiciones, esto también se pregunta, el color, la consistencia, la frecuencia, ya que vamos a ver si hay algún problema de estreñimiento, de diarrea o alguna afección a nivel intestinal. Ahora sí tenemos lo que es el peso. Y dice, ¿qué es necesario para una correcta medición? Para tomar el peso de la persona y que sea lo más exacto posible, debemos asegurarnos de que la pesa, la balanza esté calibrada. Aquí tenemos diferentes tipos de pesas de balanza que se muestran en las imágenes. Tenemos una digital que debemos asegurarnos que esté en 0. Tenemos otra que tiene una aguja indicando los números y también esta debemos asegurarnos de que se encuentre en 0. A veces con el traslado, si uno mueve la pesa, la traslada de un lugar a otro, esta se descalibra.
Entonces nosotros debemos mover la corona o la rueda que tiene debajo y poner la aguja en el 0, que esté marcando 0 para así tomar un peso que sea verídico y no que tenga kilos de menos o de más. Y tenemos la otra pesa que se muestra en la imagen donde están las dos mujeres. Y esta, bueno, es una pesa mucho más antigua, que no creo que estén utilizando este tipo de pesa, pero esta se calibra moviendo un tornillo. Bueno, entonces una vez que nos aseguramos que la pesa, la balanza, está calibrada, que está en 0, la persona debe subirse, pero debe para eso estar descalza, no debe subirse con zapatos, ya que los zapatos son un peso extra que vamos a considerar. Entonces no queremos ese peso extra, sino que sea lo más exacto posible. Y para eso también la persona debe estar con el mínimo de ropa. La demás ropa se debe descontar. La persona, si tiene algún abrigo, tiene que quitárselo. Si está, por ejemplo, en época de invierno y la persona está con gorro, está con bufanda, con guantes, abrigo, entonces todo eso tiene que quitarse, el gorro, bufanda, el abrigo, para no considerar ese peso, porque finalmente vamos a estar aumentando 1 o 2 kilos con toda la ropa que tiene la persona. Entonces tiene que ser con lo mínimo posible, una blusa, la falda, sin los zapatos, recordemos, y la ropa con la que se queda la persona, que en este caso sería la blusa, la falda, esta se descuenta. Entonces nosotros debemos ver aproximadamente de qué material está hecho la ropa para descontar, como les digo, aproximadamente. Por ejemplo, una falda de mezclilla de jeans pesa mucho más que una que sea de una tela fina, delgada. Entonces nosotros debemos observar qué tipo de material es la ropa que tiene la persona y luego hacer el descuento. Dice que el cuarto paso, situar ambos pies en el centro de la pesa o la balanza. Esto también es importante si queremos una medición certera. La persona tiene que tener ambos pies en el centro. Y debemos fijarnos en eso porque a veces las personas se suben muy hacia adelante o muy hacia atrás. Entonces esto igual va a producir un cambio en el peso real. La persona debe mantener una posición erguida, así como se muestra en la imagen que hay un niño de pie que está derecho con las manos al costado y la mirada al frente. Tenemos esa mala costumbre de que cuando nos pesamos, nos miramos nosotros mismos el peso y ponemos la cabeza hacia abajo para mirar qué marcó la balanza, pero eso está mal, no es la posición correcta. Debe ser una posición erguida, las manos al costado y la mirada al frente. Si miramos hacia abajo, se va a ver afectado unos gramos. Y luego, ya que se cumplen con todos los pasos anteriores, se debe registrar el peso indicado. Luego del peso vamos a pasar a la medición de la estatura o la talla. ¿Y qué es necesario para una correcta medición? La persona de igual manera debe estar descalza porque los zapatos tienden a tener unos centímetros de más. Entonces ahí ya vamos a estar poniendo un dato que no es cierto, no es verídico. Y no tiene que tener ningún objeto en la cabeza que dificulte la medición. Si la persona tiene algún sombrero o algún peinado que dificulte la medición, debe entonces deshacerse de eso. Debe estar de espalda al instrumento, así como se muestra la imagen de este niño que está de espalda al instrumento. Siempre la cinta de medición está pegada a la pared y la persona debe ponerse pegada a la cinta con su espalda, de espalda al instrumento. Los pies deben estar unidos en el talón, pero levemente separados de la punta, así como se muestra la imagen de los pies al fondo de la diapositiva. Siempre nosotros le decimos a los pacientes, parece como un pingüinito, con los talones juntos y la punta de los pies separados, porque eso también va a influir en la medición.
Los talones, glúteos, hombros y cabeza deben estar en contacto con el plano posterior, así como también se muestra en la imagen del niño donde están las flechas rojas indicando que esas partes deben estar en contacto con la cinta de medición o con la pared, porque siempre la cinta está pegada a la pared. La cabeza debe mantenerse erguida mirando al frente. El ángulo externo del ojo y el conducto auditivo deben quedar en línea recta horizontalmente. De esa forma tiene que estar la cabeza erguida, ya que el ángulo que tenemos en el ojo, el ángulo externo del ojo y el conducto auditivo deben quedar en línea recta. Debemos fijarnos, la persona que va a realizar la medición se tiene que fijar en eso, o si no, acomodarle la cabeza a la persona que se va a medir. Los brazos deben mantenerse a los lados colgar de manera natural. Y el punto número 8 nos dice que el tope superior, que es la parte de arriba que va a descender para realizar la medición, se debe descender suavemente, aplastando el cabello y haciendo contacto con el vértice de la cabeza. Debemos asegurarnos de que ese tope superior entre en contacto con la cabeza, porque a veces igual el pelo estamos despeinados, lo tenemos más arriba, entonces debemos aplastar el cabello para que de esta manera entre este tope en contacto con la cabeza y tener una medición exacta. Y la medición se realiza observando al nivel del tope. Entonces luego de esto registramos la talla, la estatura. Tenemos entonces el registro del peso y el registro de la talla. Una vez que tenemos estos dos datos, vamos a ir a lo que es el índice de masa corporal o IMC. El índice de masa corporal es una medida de asociación entre el peso y la talla de una persona. El IMC es usado como uno de varios indicadores para evaluar el estado nutricional. Entonces, como dice, el índice de masa corporal es la asociación que hay entre el peso y la estatura de la persona. Todos tenemos diferentes estaturas y para esa estatura que tenemos debemos mantener un peso para estar dentro de un estado nutricional normal. Entonces, ¿cómo se calcula este índice de masa corporal? Esto se hace anotando el peso y dividiéndolo por la talla o la estatura al cuadrado. Y eso me da igual al índice de masa corporal. Esto lo podemos hacer fácilmente en una calculadora. Teníamos un peso de 58 kilos, lo dividimos en la estatura que era 1,60 m al cuadrado y nos dio igual a un índice de masa corporal de 22,6. Entonces 22,6 está dentro de los límites de la normalidad porque está en el rango de 18,5 a 24,9. Entonces podemos decir que esta persona tiene un peso normal para su estatura o un normopeso. Ahora, ¿qué pasa con los adultos mayores? Porque esa era la clasificación para las personas adultas. El adulto mayor va cambiando su cuerpo a medida que pasan los años, se pierde masa muscular y se gana más masa grasa. Entonces el índice de masa corporal va a cambiar y se considera bajo peso o enflaquecido a una persona con un índice de masa corporal menor a 23, normal es de 23,1 a 27,9, sobrepeso 28 a 31,9 y obeso ya cuando tienen 32 o más. Entonces el que vimos recién, la tabla de recién, era para personas adultas de 18 a 65 años y adulto mayor lo consideramos de 65 años a más. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Los niños tienen ya sus tablas especiales, eso no lo vamos a ver porque ellos tienen unas curvas de crecimiento que son diferentes. Ahí ya tenemos que tener las curvas de niños y las curvas de niñas porque son diferentes para hombre y mujer en el caso de los niños y los adolescentes. Y bueno,
el índice de masa corporal de ellos se evalúa según las curvas. Así que esto solo es válido para los adultos y los adultos mayores. Bien, una vez que hemos visto entonces la anamnesis y la evaluación antropométrica, que son las mediciones, nos vamos finalmente al recordatorio de 24 horas y la frecuencia alimentaria para entonces hacer una evaluación completa del estado nutricional. Entonces vimos la anamnesis, que era el conjunto de datos que se recogen de la historia clínica de un paciente con el objetivo diagnóstico. Vamos a ver todo lo que me influye en la nutrición de la persona. Nos vamos luego con la evaluación antropométrica, que son las mediciones, y calculamos el índice de masa corporal y lo clasificamos según el estado, si es enflaquecido o bajo peso, si está normopeso, sobrepeso u obesidad y qué grado de obesidad. Y finalmente tenemos el recordatorio de 24 horas o frecuencia alimentaria. Hay otros tipos de recopilación de información en cuanto a la alimentación, pero los más utilizados son estos dos, el recordatorio de 24 horas y la frecuencia alimentaria. Son diferentes. Podemos utilizar uno de los dos o podemos utilizar ambos. Entonces, estas son preguntas de alimentación en base a un día, considerando cantidades, tipos de alimentos y frecuencia. Vamos a ver entonces un ejemplo de un recordatorio de 24 horas. Nosotros debemos, como dice el título, recordatorio de 24 horas, es que la persona recuerde lo que consume, todos los alimentos que consume durante un día, los horarios, el tipo de alimento y las cantidades. Partimos entonces con la primera comida del día, que es el desayuno. Se le pregunta a la persona si lo primero que consume es el desayuno o consume algún batido antes o algún otro tipo de alimento. Y si no, se parte con el desayuno. El horario, en este caso, que es un ejemplo, es a las 7 de la mañana. Bueno, la preparación es un té de hierbas y un pan con mantequilla. Ya se le pregunta las cantidades. En este caso, el té de hierbas, ¿cuánto toma? Me dice un tazón. Le agrega endulzante, le agrega azúcar morena, azúcar blanca. Bueno, la persona, por ejemplo, me dice azúcar blanca. ¿Cuánta cantidad? 3 cucharaditas. El pan, ¿qué tipo de pan? ¿Es un pan integral que hace usted mismo? ¿Es un pan integral que compra? ¿O es un pan hecho con grasa? ¿O otro tipo de pan? Entonces la persona me dice, por ejemplo, un pan ayuya, que acá en Chile es un pan hecho con grasa. No tiene nada de integral, sino que es con harina de trigo blanca. Y lo consume con la miga, porque el pan también se puede comer solo la cascarita y sacarle lo de adentro. Pero esta persona lo consume completo y consume un pan, una unidad. Y le agrega mantequilla, bastante mantequilla, 2 cucharadas. Y entonces ese es el desayuno de la persona. Luego yo le pregunto qué más consume. ¿Viene alguna colación, algo que coma entre medio o viene el almuerzo? Y me dice que es el almuerzo. ¿En qué horario? A la 1 de la tarde. ¿Qué consumió en el almuerzo? Hamburguesas de lenteja con arroz. Los ingredientes entonces, bueno, la hamburguesa de lentejas, se le pregunta a la persona cómo la prepara, si la hace frita, si la hace al horno, cuánta cantidad, bueno, en este caso 2 unidades, de qué tamaño, del tamaño de la palma de la mano sin considerar los dedos. La consume junto con arroz, es arroz integral, es arroz blanco en este caso. ¿Cuánta cantidad? 1 taza. Cada vez que nosotros en nutrición hablamos de taza, nos referimos a la taza de 200 ml, 200 cc. Cuando decimos tazón, ya son los de 300 o más. Cuando decimos cucharadita, es la cuchara pequeñita. Y cuando decimos cucharada, es la grande, la sopera. Bueno, para que tengan eso claro, cada vez que yo digo taza, es la taza de 200. Cada vez que yo digo cucharada es la grande, cucharadita es la pequeña.
Bueno, eso consiste el almuerzo. Luego se le pregunta a la persona si viene alguna colación, algo entre medio o ya viene la cena. En este caso consume una colación a las 5 de la tarde, unas galletas de chocolate. Y se come unas 5 galletas, unas 5 unidades. En cuanto al próximo tiempo de comida es la cena a las 19 horas. Y me dice que ahí consume un batido de frutos rojos con avena y frutos secos. Entonces me dice que de avena, un tazón de avena, se le pregunta cómo lo prepara, cuánta cantidad de agua y cuánta de avena. Por ejemplo, digamos que fueron 3 cucharadas de avena y el resto con agua, y le agregó azúcar blanca también, la misma cantidad que en la mañana, le agregó frutillas, le agregó arándanos, le agregó nueces, le agregó almendras y las cantidades. Ya, entonces este es el recordatorio de 24 horas. Entonces aquí yo me voy dando cuenta de las faltas, de lo que hay que mejorar, de lo que está bien, cómo podemos arreglarlo. Entonces, si yo me fijo en los horarios, los principales tiempos de comida están bastante bien en los horarios, porque nosotros debiésemos comer cada 5 a 6 horas, debiesen ser los tiempos de comida con esa separación, ya que si leemos consejos sobre régimen alimenticio, Ministerio de Curación, nos dice que los tiempos de comida deben estar con una separación de 5 a 6 horas para darle al estómago el tiempo suficiente de descansar, de digerir, de absorber bien los nutrientes y descansar también. Entonces, si consideramos solo los tiempos principales, sin la colación, están bastante bien los horarios. Entonces, los horarios están bien. No se los voy a modificar a la persona porque están bien. Ahora, si la persona desayunara a las 11 de la mañana, ahí ya sí habría que modificarle el horario del desayuno. Bueno, vemos aquí en el desayuno que en realidad no se pueden obtener muchos nutrientes del desayuno que consume la persona. Entonces la cena podemos dejársela como desayuno, podemos hacer ese cambio, ya que un té de hierbas, el azúcar blanca que sabemos que es dañino, este pan hecho con grasa que además le agrega mantequilla que es más grasa, va a estar entonces la persona propensa a subir los niveles de azúcar en la mañana, a aumentar los niveles de colesterol. Entonces nos vamos dando cuenta de esos detalles y vamos haciendo el cambio. Podemos empezar de a poco. Por ejemplo, esta persona ya consume batidos de fruta, que lo vimos en la cena, entonces podemos decirle que lo haga en la mañana también. En cuanto al azúcar, que la pueda reemplazar por un azúcar morena, otro tipo de endulzante que sea mucho más benéfico para la salud, como miel también puede ser. Si nos vamos a la hora del almuerzo, en este tiempo de comida, vemos que la persona no consume ensalada. Entonces ahí, bueno, preguntando también todas las preguntas que se hicieron anteriormente, nosotros conocemos si la persona, en base a la anamnesis, si tiene los recursos para comprar, dónde vive la persona, a lo mejor vive en una parte del campo que no puede cultivar eso y le es difícil ir hasta un pueblo, una ciudad a comprarlo. Entonces debemos tener todo eso en mente antes de hacer los comentarios, los ajustes que vamos a ir haciendo a su alimentación habitual. Entonces, bien, vemos en el almuerzo que no consume una ensalada cruda, que es muy importante para obtener los minerales, las vitaminas y la fibra necesaria. Entonces debemos hacer esa corrección. En cuanto al arroz, puede mejorarse al consumir uno que sea de tipo integral. En la colación nosotros le podemos preguntar por qué consume estas galletas. La persona puede decir que le da ansiedad por lo dulce. Entonces ahí ya sabemos que tenemos que trabajar ese punto y darle recetas de preparaciones de galletas, de queques, pasteles dulces que sean naturales, para entonces mejorar ese punto. Y también nosotros enseñarles que no se debe consumir nada entre medio de las comidas principales,
sino que si ella tiene ansiedad por lo dulce, debe incorporar ese dulce que sea más saludable en el desayuno o ya en la cena, pero si es en la cena en menor cantidad. Bueno, y la cena, vemos que sí, la cena está mucho mejor, que es avena. Bueno, ahí podemos mejorar lo que es el azúcar, que sigue siendo el azúcar blanca, las frutillas, arándanos, nueces. Bueno, ahí vemos que ya las nueces, las almendras son más calóricas, las puede consumir en la mañana, en el desayuno. Entonces ahí nosotros, en base a este recordatorio de 24 horas, a esta alimentación de un día habitual, vamos viendo los tiempos de comida, los horarios, el tipo de alimentos que consume la persona y vamos haciendo las correcciones. Luego tenemos la frecuencia alimentaria, que aquí tenemos otro ejemplo en base, bueno, al mismo recordatorio de recién, porque se pueden hacer los dos juntos o elegir uno. Puedo hacer el recordatorio de 24 horas o si no, puedo hacer la frecuencia alimentaria. Le preguntamos también a la persona agua, ¿cuánta agua consume en el día? La frecuencia es diaria. Bueno, en el caso del agua tiene que ser día a día, ¿cierto? La cantidad, si me dice 3 vasos, nosotros sabemos que está consumiendo muy poca agua, debemos aumentarle. En cuanto a las frutas, me dice que todos los días consume unas 3 porciones. Estamos bastante bien ahí. Pero las verduras me dice que consume todos los días, pero solo una porción. Entonces ella me dice, no, es que por ejemplo las hamburguesas de lenteja las preparé con cebolla, con ajo, le agregué zanahoria rallada, por ejemplo, y en realidad usó cantidades muy pequeñas que no alcanzan a cubrir las necesidades que tenemos de verduras diariamente, porque vemos que la persona no está consumiendo ensalada y si ella nos dice que a diario consume solo una porción, quiere decir que ninguno de los demás días consume ensalada. Entonces ahí vemos también ese déficit que tiene. En cuanto a los frutos secos, semillas, me dice que 2 veces a la semana, un puñado aproximadamente. Las legumbres, 2 a 3 veces a la semana. Cantidad, una taza aproximadamente. Entonces ya ahí vemos que está bien. Le podemos preguntar si consume lácteos, si consume carnes, porque no siempre nos vamos a encontrar con una persona vegetariana, vegana, sino que hay personas que van a consumir carne, que vamos a llegar con los formularios. Entonces, ya por ejemplo, en este caso la persona no consume, es una persona vegetariana, no come carne. Pero si consume carne, ahí también debemos preguntarle las cantidades de carne, porque lo que se recomienda son máximo 50 gramos de carne en el día. Entonces, bueno, no debiésemos consumir nada de carne porque nuestro sistema no está preparado para recibir carne, pero hay estudios que demuestran que ya con más de 50 gramos de carne en el día, la persona tiene más riesgo de sufrir cáncer colorectal. Entonces, nosotros le preguntamos cuánta carne consume en el día. Y la persona dice, no, consumo unos 100 gramos de carne. Entonces ya sabemos que tiene el doble de riesgo de sufrir a futuro un cáncer colorectal. Entonces, ¿cuántos son 50 gramos de carne? En medida, una porción fácil de recordar, es la palma de la mano sin contar los dedos. Entonces, esa es la cantidad de 50 gramos. Entonces, ahí también debemos decirle estas cosas a las personas para que decirles lo mal que hace la carne. Bueno, vamos a tener una clase especial en base a la carne considerada como alimento, que es un capítulo también del Ministerio de Curación, y vamos a ver ahí todas las razones por las que no debemos consumir carne, y ahí vamos a ver también esto de los estudios que nos indican de que produce el cáncer colorectal, y vamos a ver cómo obtener todos los nutrientes, las proteínas, que es lo que más cuestiona a la gente, sino como carne, de dónde sacó las proteínas, de dónde sacó el hierro, de dónde sacó la vitamina B12. Entonces eso lo vamos a ver a más detalle en una clase especial que tenemos para ello. La sal, también se le pregunta a la persona cuánta sal consume.
lo que se recomienda de sal por la Organización Mundial de la Salud es máximo, como máximo, 5 gramos de sal. Y ahora nosotros, como sabemos cuánta sal le agregamos a las comidas, una forma más fácil de medirlo es con estas tapas de las lapiceras que se muestra ahí en la imagen de una lapicera común. Esta tapita de lapicera son 2 gramos. Entonces nosotros medimos la sal ahí. Le preguntamos a la persona cuánta sal le agrega y la persona dice, no, es que cocino para toda mi familia, es como una cucharada. No sé, y en base a la porción que come la persona, nosotros vamos más o menos haciendo el cálculo o le decimos a ella también, pero si lo llevamos a una tapa de lapicera, ¿cuánta sal cree usted que consume? Entonces debemos también tener en cuenta la sal y el azúcar, ya que esto va a influir en el aumento de la presión o de azúcar en la sangre. Bueno, en cuanto a los dulces, golosinas, vimos que esta persona consumía galletas de chocolate en el ejemplo y nos refería a tener ansiedad por consumir cosas dulces. Entonces la frecuencia era diaria, todos los días consume algo en ese horario. Y la cantidad, bueno, va a depender del dulce, la golosina que consuma. Entonces ahí debemos trabajar en ese punto. Y también si le preguntamos sobre comida chatarra, me dice que una vez al mes que puede tomar una bebida gaseosa con unas papas fritas y bueno, frituras que no le hacen bien a la salud. Bueno, entonces esto sería la frecuencia alimentaria. Tenemos entonces, para hacer el resumen, la anamnesis, la evaluación antropométrica y el recordatorio de 24 horas y la frecuencia alimentaria. Entonces aquí vemos que la evaluación del estado nutricional nosotros podemos llevarla a cabo con la anamnesis, como dijimos, los aspectos generales relacionados al estado de salud, porque a veces puede parecer que, bueno, preguntarle la dirección, con quién vive, que no tiene influencia en el estado nutricional, pero sí tiene influencia en este. Entonces, hay puntos que son importantes preguntar. La evaluación antropométrica, como lo vimos, solamente nos enfocamos en el peso y la talla o la estatura, y a base de esto vamos a calcular el índice de masa corporal, el IMC, y lo vamos a llevar a la tabla. Entonces en la tabla vamos a ver la clasificación nutricional. Si la persona está enflaquecida, con normopeso, sobrepeso, obesidad y qué grado de obesidad en caso que fuera esta. Y finalmente el recordatorio de 24 horas o frecuencia alimentaria. Y vemos aquí lo que son los hábitos alimentarios de la persona. Entonces, ya teniendo la recopilación de todos estos datos, vamos a ver cómo está la clasificación de la persona, porque eso lo vamos a tener en base a la evaluación antropométrica, cómo está el peso, la talla y la alimentación, cómo está el estado de salud de la persona. Y como vimos, una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Así que teniendo todos estos datos podemos llevar un mejor diagnóstico de la situación de la persona, del estado nutricional de la persona. Y esta sería entonces la clase número 2. Ya en la siguiente clase vamos a ver lo que son los nutrientes, los requerimientos y las porciones de alimentos que debiésemos consumir.